Señor nos ha dado a los que somos padres el privilegio de serlo. El Padre Celestial lo es, y por eso decimos el Padre por excelencia, donde cada uno de nosotros somos sus hijos, y nos ha enseñado por la palabra de Dios cómo ser un padre, qué significa ser un padre. Evidentemente fuera de Dios aprendemos cosas que no están de acuerdo a su corazón, a lo que Dios había pensado para los padres. Por eso es que de pronto cuando conocemos a Cristo, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, entendemos que muchas cosas no las hicimos bien antes. Creo que hay que ser honesto con nuestros hijos, si ya son grandes, y decirles, mira, me he equivocado muchas veces, he intentado hacerlo bien y por ahí no me salió exactamente como lo quería hacer, pero ahora conozco al Señor, el Señor me está dando sabiduría y guía, y intentamos hacer ahora un camino diferente, un camino mejor. Y aquí el consejo es, no te guardes nada, ¿no? De todo lo que Dios te ha dado, compártelo. No tiene sentido guardar algo que es para otro, tú tienes que compartirlo. Y ser padre tiene que ser una bendición. Ser papá es una bendición porque Dios te da ese privilegio y cuando uno entiende que ser padre es una bendición, entonces empieza a disfrutarlo. Empieza a saber que los hijos son una bendición y los podemos, Señor, entonces darle lo mejor que anhelamos, podemos darnos cuenta que podemos dar más de lo que pensábamos y a lo mejor el Señor nos guía a hacer cosas que antes no habíamos hecho para bendición de nuestros hijos. Cuando vamos a la palabra de Dios, hay un pasaje que nos habla mucho de la conciencia de padre en cuanto a lo que Dios nos da como responsabilidad, pero como una bendición. Salmo 127, versículos 3 al 5, primera parte. Salmo 127, versículos 3 al 5. ¿Lo tiene? Dice así. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién son los hijos? De Jehová, padres. Lo tenemos a los hijos prestados. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas o como flechas. En manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Pudo leer ahí que dice bienaventurado el hombre? Sí, que tiene muchas flechas, ¿no? Se compara a cada hijo como una flecha. Usted recordará, a lo mejor hace tiempo atrás hemos visto una película cristiana como Flechas, ¿no? Hablando acerca de los padres en dirección a los hijos y cómo darles esa guía para que apunten al blanco correcto. Así que guiamos a nuestros hijos como flechas, dirigidos hacia un propósito determinado. Hacia allí los lanzamos con amor, con entusiasmo y sobre todo con el ejemplo. Por eso se nos habla de esta manera, ¿no? Para que tengamos esa conciencia de bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Lo hemos dicho varias veces. Sí, muy afortunado, muy bendecido, una persona muy alegre, ¿no? Bendecida, exactamente. Viene una raíz griega que significa tengo todo lo que necesito para ser feliz. A eso le llamaban a una isla, la isla Macarios, ¿no? Que tenía todo lo que era para ser feliz, estaba ahí. Así que es como que nuestra felicidad como padre está concentrada en esto, que nuestros hijos sean como esas flechas directas que el Señor nos guía para que ellos cumplan el propósito del Señor. Así que, varón, que eres padre y hoy estamos celebrando porque eres padre, la verdad es que tenemos mucho para aprender, para seguir avanzando, pero sobre todas las cosas, recordar que somos bienaventurados con los hijos que el Señor nos ha dado. A lo mejor tú estabas esperando un hijo que te saliera presidente de la nación y a lo mejor no lo es, a lo mejor es músico, a lo mejor trabaja en un hospital, a lo mejor es constructor, a lo mejor es otra cosa, pero con lo que está haciendo glorifica a Dios y el Señor se goza con eso, ¿no? Entonces el punto es, lo que anhelamos es desde el punto de vista del propósito de Dios para ellos.
quiero darte algunas verdades espirituales que tienen que ver con la bendición de ser padre. Y ahí con esa bendición viene también el consejo. En primero, benditos los padres que dejan huellas de valor eterno en sus hijos. Cuando algún día no estemos, si Cristo no viene antes, vamos a tener que partir hacia la eternidad. ¿Qué le dejamos como huella a nuestros hijos? ¿Qué se acordarán ellos de lo que nosotros le hemos enseñado, hemos compartido, hemos estado con ellos? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Qué pondrían en nuestra lápida si nosotros nos muriéramos, no? Me acuerdo una que decía, buen padre, mejor esposo, mal electricista. Decía una ahí, ¿no? Es que hay muchas frases que nos van a recordar para toda la vida y deberemos nosotros saber qué hemos dejado, pero que sea de valor eterno, que a nuestros hijos eso realmente le produzca cambio. Porque fíjense que aquí dice que son benditos porque saben que los hijos son herencia de Dios. No son nuestros, de alguna manera son prestados, son de Dios, son herencia de Dios. Así que puede que a lo mejor alguna vez algún padre haya recibido un hijo de imprevisto. No sabía que no estaba planificado y no sé cuánto más. Pero ahí está el hijo. Y uno tiene que saber que herencia de Jehová son los hijos. Y Dios los ha dado para que podamos guiarlos en él, ¿no? Es lo que dice. Dirigirlos como flechas. Nosotros somos como los arcos que tenemos que dirigir a nuestros hijos a ese propósito de Dios para que Dios lo cumpla en su vida. La palabra del Señor nos dice que los padres son benditos porque instruyen a sus hijos en el camino del Señor. Tú puedes enseñarle a trabajar y a hacer 1000 cosas, pero para Dios lo más importante es que tú les enseñes los principios de la palabra de Dios, porque eso le da dirección segura y eterna. Lo único que lo va a librar de los caminos malos, torcidos, es que tú les enseñes principios que están en la palabra de Dios, verdades permanentes para tu familia. Proverbios, capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es cierto, lo que tú enseñas a tus niños no se lo van a olvidar más. Yo me acuerdo lo que me había enseñado mis padres o mi papá desde que era muy niño y espero que Agustín se acuerde de todas las cosas que le hemos enseñado y hemos vivido, porque dice la palabra que hay cumplimiento, ¿no? Uno instruye a en el camino de Dios y cuando son mayores pues se van a acordar de todo lo que le hemos enseñado. Este mundo no le va a enseñar de Dios. Si nosotros hemos entendido que los principios de Dios están en nuestras vidas, somos nosotros los responsables que lo vamos a dar y enseñar y tratar de tener siempre la oportunidad. Evidentemente no es solo con palabras, lo saben, ¿no? ¿Con qué debería ser la mejor enseñanza? Con el ejemplo. Fíjese que Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Prestó atención? El justo va caminando por su camino correcto y los hijos son dichosos porque van detrás, van en la misma dirección. Así que lo que hace papá es lo que aprendemos los hijos. Lo que hace, lo que habla, lo que invierte, hacia dónde dirige su tiempo, los hijos aprendemos justamente de lo que nos enseñan los padres. Por eso es importante dar el ejemplo y saber distinguir también. Usted sabe que, a ver, ¿cuántos tienen más de un hijo? ¿A alguno de ustedes le ha tocado 2 hijos exactamente iguales? ¿Ah? ¿Ninguno? Ni siquiera si son gemelos son iguales. Eso lo sabemos, ¿no? Diferente carácter, diferentes gustos y demás. No es lo mismo varones que mujeres. No se crían igual, ¿cierto? A las mujeres se la cría de una manera y a los varones de otro. Bíblicamente también es así. Escuche este salmo tan importante. El Salmo 144, 12. Dice así. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio.
¿Se dieron cuenta la diferencia? A los varones los tenemos que criar como árboles robustos, fuertes. Sí, ahí están, son unos robles fuertes. No busque muchos detalles bonitos, pero lo importante es que sea fuerte, ¿no? Y está agarrado, echando raíz. A las niñas no se les enseña así. A las niñas hay que enseñarles de otra manera. Aquí dice a las niñas como esquinas labradas como las de un palacio. Normalmente nosotros lo que hacemos como padres cuando tienen niñas es criarlas como si fuera una princesa, ¿cierto? Oh, una princesa. Aquí tuvimos una hoy, recién, ¿no? Donde uno sabe que hay que tratarlas delicadamente, cuidarlas, protegerlas. Y esa es la diferencia entre varones y mujeres. Cuando son grandes se nota esa diferencia. El problema es cuando no se enseña en casa. Entonces hay confusión. Yo no sé si soy un árbol, un roble o soy una esquina labrada. Bueno, es que eso los padres los enseñan desde pequeñitos. Por eso es importante la instrucción en la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios nos enseña y nos da detalles específicos para saber cómo criar a nuestros hijos. Siempre hay un consejo de Dios para nosotros allí. También son benditos los padres porque corrigen a sus hijos a tiempo. Sabemos que son herencia de Dios, pero no lo dejamos a la deriva de Dios. Los vamos a corregir, los vamos a enderezar cuando se tuerce el rumbo. Somos como una torre de control, ¿no? Y a veces le tenemos que decir, no sé, al Apolo 11, endereza el rumbo porque va rumbo a Marte y usted tiene que ir a la Luna. Es así los padres también con los hijos. Hay que enderezar muchas veces el rumbo cuando está torcido. No los puedo dejar porque no saben a dónde van. Se van a perder porque no tienen sentido, necesitan aprenderlo. Dice Dios en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy importante la corrección, la guía. A veces decimos, bueno, hay que quitarle el celular. Los jóvenes, ¿están de acuerdo con eso? ¿Que les quiten el celular? ¿Sí, todos? Cuando no nos portamos bien, que nos quiten el celular. ¿No hay problema? Qué difícil eso. Miren, pero también ustedes le están quitando algo que no le tendrían que haber dado, tal vez. ¿Cierto? ¿Sabe lo que dijo Bill Gates? ¿Cuántos han escuchado mencionar a Bill Gates? ¿Sabe lo que dijo? Yo a un hijo recién le daría un celular inteligente a los 14 años. Presten atención porque lo está diciendo Bill Gates. Y deberíamos darnos cuenta de esto, ¿no? Tal vez entonces nosotros tenemos que hacer una corrección sana, una dirección correcta para nuestros hijos, para darles lo que necesitan en el tiempo justo también, ¿no? Porque claro, en este mundo que es consumista parece que todo está golpeándonos constantemente para que demos todo y de repente tenemos que saber con sabiduría, paso a paso, tiempo al tiempo, a ver qué darles, ¿no? Y cómo guiarlos. En ese sentido, la palabra de Dios justamente nos ayuda en esto. Pero antes de la corrección, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que poner reglas. Porque si en casa no hay reglas, entonces, ¿qué dirección vamos a tener? ¿Cierto? ¿Hacia dónde vamos a corregir? Primero son las reglas. Es importante entonces que papá se junte con mamá, hagan las reglas de la casa y digan, esto es lo que vamos a hacer. A partir de ahora, esa es la dirección que tenemos. Porque la Biblia dice en Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Papá y mamá se ponen de acuerdo para poner reglas en la casa, para saber hacia dónde vamos todos juntos, para que haya unidad, coordinación, organización y que juntos cumplamos propósitos que tenemos dentro de la casa. Por eso es tan importante esto. Si no hubiera reglas, sería un desastre. No habría nada en casa, un caos total, hasta la heladera vacía. Y eso sí sería terrible, ¿cierto? Entonces, hay que tener dirección. Para esto necesitamos que haya reglas, que las cumplamos y que esas reglas pues tengan que ver con los valores que hemos aprendido de la palabra de Dios para que podamos crecer sanamente. Segunda verdad.
benditos los padres que suplen las necesidades de su familia. Los padres somos llamados a suplir las necesidades de nuestra familia en 3 aspectos. Primero, material. Segundo, emocional. Y tercero, lo más importante, espiritual. Así que los padres, varones, proveen en la casa material, espiritual y emocional. No es solamente dinero. Padres, entonces, para marcar huellas, para justamente hacer lo que Dios quiere, nosotros también estamos siendo responsables de proveer lo que haga falta en casa. Hoy por hoy, en la cultura que estamos viviendo, sabemos que a veces un sueldo no alcanza y por eso trabajamos 2 o 3 en la casa para poder sustentar ese hogar. Pero el principio es que papá va adelante, papá muestra el ejemplo, nos dice cómo es la provisión, ¿no? Y a veces hay que esforzarse para que eso no falte. Bíblicamente yo debo hacerlo, dice eso la palabra de Dios. Dice que son los padres los que proveen, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es fuerte eso. Dios nos llama a proveer, a que no falten las cosas de casa, las cosas básicas. No estamos diciendo, ay, mi hijo quiere una Ferrari. No estamos diciendo cosas básicas necesarias que justamente hacen a una familia, ¿no? Y que podamos sustentarla de esa manera. Además, dice la Biblia que los padres somos bendecidos porque damos buenas cosas a nuestros hijos. No le damos algo que no les va a servir, algo que le puede dañar, algo que está mal. No hacemos eso. Dice la Biblia en Lucas 11:13 que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial lo va a hacer? Pero se asume que los padres dan buenas dádivas a sus hijos. Y las buenas no tienen que ver con lo que diga el sistema, sino lo que es bueno y correcto, lo sano, lo que se aprovecha. Por eso es importante tener sabiduría del Señor para poder guiarlo, para poder ayudarlo, para darles las cosas necesarias. Además, los padres también, si el Señor nos bendice con cosas materiales, eso es para nuestros hijos. Así pensamos los padres. Qué triste es ver padres que piensan más en ellos que en sus propios hijos, ¿o no? ¿Sí? Bíblicamente no encaja eso. Dice la Biblia, 2 Corintios 12:14, Pablo dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, pues no busco lo vuestro sino a vosotros. Escuche esto, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Los padres atesoran para los hijos. Así que todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos bendice, si Dios te da una casa, si Dios te da un proyecto, un trabajo, lo que sea, bueno, piensa que tú se lo vas a dejar a tus hijos. Así que ese es el principio bíblico para poder ayudar y guiar a la próxima generación que nosotros vamos a dejar cuando nos vamos a ir. Me tocó mucho, con tristeza fuerte, conocer el caso de la tenista Arantxa Vicario de España, que de pronto se quedó sin dinero porque los padres abusaron de su dinero, ¿no? Y se lo malgastaron y ella, claro, ella ganaba en sus títulos, ganaba dinero a tal punto tal que los padres le tomaron control de su dinero. Y ya era grande, no tenía dinero. ¿Y eso por qué? Porque los padres lo gastaron en ellos. Yo no puedo creer eso, digo, wow, Señor, en serio, qué fuerte. La palabra del Señor nos dice que todo lo contrario. Los padres atesoramos para nuestros hijos. Así que padres que estamos aquí en este país y que tenemos a nuestros padres en nuestros países, sabemos que pasan necesidad. Pero cuando tú eres padre aquí, tu prioridad, escucha esto, bíblicamente, no son tus padres de tu país. No, son los hijos en este país. ¿Dice amén? Lo primero son tus hijos. Yo he escuchado con tristeza y hemos dado el consejo correcto cuando hemos escuchado a padres que le envían dinero a sus padres en su país para que construyan una casa maravillosa
y ellos no tienen para pagarle el alquiler ni darle dinero para la comida a sus hijos. No es correcto. Bíblicamente no está bien. Tu prioridad es tu familia, tus hijos aquí o donde los tengas. Y si tienes hijos y no están contigo y aún hay una cuestión legal donde se llama child support, tú debes estar comprometido con ese pago porque eres responsable por tus hijos. Así dice la palabra de Dios. Debemos ser responsables. Por eso es que es el que hace esto, ¿no? El que no necesita que se lo vuelvan a repetir, dice que es bendecido. Es muy bendecido, es gozoso. ¿Por qué? Porque le encanta bendecir y dar y ayudar y estar bendiciendo a sus hijos, guiándolos en todo momento, porque les tiene que salir del corazón. Es así, todo padre guiado por Dios hace eso, ¿no? Por eso es bendito por lo que provee, por lo que da. Tercer verdad, benditos los padres que dan amor incondicional. ¿Por qué? Porque Dios nos ama así, Dios nos ama de manera incondicional. Entonces nosotros debemos amar de manera incondicional. Que nunca nuestros hijos nos escuchen decir, si tú no haces esto, yo ya no te quiero. Eso es horrible, del infierno mismo sale eso. No puedo condicionar mi amor por lo que hagas o no hagas, por lo que vayas o no vayas. Mi amor va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios dice eso. Él nos ama a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas malas y Dios nunca nos quitó el amor? Siempre hemos equivocado en tantas cosas y hemos pedido perdón, pero Dios siempre nos ha amado. Y Dios dice que nosotros debemos actuar con ese mismo corazón. Debemos amar a nuestros hijos de manera incondicional. No significa que no me voy a enojar, no significa que no voy a decirle las cosas porque tengo que corregir, pero hay que hacerlo en amor, hay que hacerlo siempre amando, porque así hace Dios. Dios también nos corrige a nosotros y lo hace con amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. En nuestra casa, Agustín sabe que yo lo amo a él a lo máximo. Y pase lo que pase, haga lo que haga, yo lo amo siempre, va a ser así siempre. Ya se lo dije y hace ya 29 años de esto. Y lo sigo afirmando. Y para mí, Agustín lo ha entendido y ya que no está aquí, aprovecho, ¿no? para decir que a mí me llena de gozo su obediencia, de gozo sus decisiones, su manera de cuidar, de proteger, de apoyar. Está permanentemente ahí. Yo me gozo por eso, porque está aprendiendo lo que dice la palabra de Dios, porque él algún día también, ¿sí?, va a tener que enseñarle a sus hijos. Bueno, no sé si eso está grabado ahí, ¿no? Y Agustín después hace la edición, si saldrá o no, no sé. Pero es así como uno tiene que saber que la próxima generación va a recibir también lo que uno ha aprendido. Y hay que enseñarle correctamente lo que dice la palabra de Dios. Dice que los padres tenemos que tener compasión como Dios tiene compasión con nosotros. Dice el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que esa compasión debe nacer de nosotros. Nacer para que nuestros hijos puedan recibir el amor que necesitan, el amor constante. Son benditos porque disfrutan tiempo con sus hijos. Los hijos son una bendición y tenemos que aprender a disfrutar tiempo con ellos. Así que el juego también es parte de la actividad de los padres, ¿no? Jugar con ellos, estar con ellos, no sé, diferentes cosas que podemos hacer en la casa o afuera, pero también es importante, más allá de lo que otros opinen, ¿no? Disfrutar ese tiempo. Deuteronomio 6-7 inclusive dice que los padres tienen que enseñarles a los hijos la palabra de Dios todo el tiempo. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas de camino. Así es como uno va constantemente hablando con los hijos y siempre compartiendo cómo lo haríamos según lo que quiere Dios. ¿Qué decisión tomaríamos si nosotros estuviéramos aquí? Le preguntaríamos a Dios qué haríamos ahora, ¿no? Esa decisión, tomarla de esa manera. Los padres se gozan al ver a sus hijos andar sabiamente. Cuando nuestros hijos toman buenas decisiones, los padres nos gozamos porque le está yendo bien. Buenas decisiones sabias hacen que esos hijos tengan una buena madurez. Es así. Proverbios
23, 24, 25, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que dio a luz. Hay gozo cuando la sabiduría de Dios entonces está aplicada también en los hijos porque los padres lo han enseñado. Por último, benditos los padres que oran por sus hijos. Hay que orar con los hijos. Hay que empezar orando con los hijos para después cuando sean grandes podamos orar por los hijos. Pero desde pequeños, desde niños, orando, tomar tiempo en el Señor en una conversación como la tenemos cotidianamente, de esa manera orar juntos, pedirle al Padre Celestial. ¿Tienen un problema en la escuela? Vamos a orar por eso. ¿Tienes un problema con la tarea? Oremos para que Dios nos dé sabiduría. ¿Tienes una dificultad? A ver qué vamos a hacer este fin de semana. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Y la oración hace que haya una relación constante, estrecha con el Señor y también con los padres. Porque de esa manera uno aprende más, crece más. Y por otro lado, hermano, hay asuntos que nosotros, padres, no podemos hacerlo. Estamos limitados. Llega un momento que hasta ahí pudimos. Y nos tenemos que dar cuenta que a partir de ahí es Dios. Necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios que Él pueda obrar más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así que hay una parte nuestra y hay una parte que es de Dios. Nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades y Dios hace los milagros. Pero no le pidas a Dios que haga milagro de aquello que era tu responsabilidad. Hoy, Señor, manda a alguien que le hable a mi hijo de la palabra de Dios. ¿No eres tú el que tiene que hacerlo? ¿Por qué estoy pidiendo un milagro, que venga un ángel? Soy yo el que tiene que cumplir esa responsabilidad. Así que nuestra parte es responsabilidad y los milagros lo hace el Señor. Nosotros no hacemos los milagros y Dios no cumple nuestras responsabilidades. Cada uno en su parte. Job era un ejemplo de padre que siempre estaba cuidando la calidad y la salud espiritual de sus hijos. Usted puede leer en Job 1, 4 y 5, que dice que los hijos de Job tenían sus fiestas entre hermanos, ¿no? Y celebraban su cumpleaños, qué sé yo, tanta cosa que podían celebrar. Cuando terminaban sus fiestas, dice que Job, por las dudas, por si alguno hubiera ofendido a Dios en algo, él ofrecía sacrificio y oraba, intercedía por sus hijos. Así que constantemente su preocupación era que sus hijos vayan en el camino del Señor, amen a Dios, no se aparten. Y hacía esto constantemente. Me encantó la oración que hizo David por su hijo. Se encuentra en Primera de Crónicas 29, 19. David ora y le pide a Dios y les dice: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, que haga todas las cosas. Fíjese cómo empieza su oración. A ver. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Se acuerdan? Esa es la oración, ¿sí? Ahora, cuando Salomón fue poquito más grande, tuvo un encuentro con Dios. Dios le preguntó: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué dijo él? Dame un corazón entendido para poder gobernar y hacer. ¿Se dan cuenta que hay transmisión de enseñanza? David ora por su hijo para que, vuelvo a decir, da un corazón perfecto para que guardes tus mandamientos. Y cuando Salomón fue mayor y le pidió algo al Señor: Señor, dame un corazón perfecto porque quiero hacer las cosas correctamente. ¿No? Obviamente que eso va para toda la vida, pero esa fue la primera oración donde el Señor, él le pide a Dios justamente eso. Por eso nuestra oración es para esto, constantemente orar por nuestros hijos. Puede que ya sean grandes, toman sus decisiones, pero nadie nos puede impedir que nosotros oremos por ellos. Así que seguimos orando, no te canses de orar, sigue clamando por tus hijos, porque siempre lo que uno ha enseñado, algún momento va a traer luz y va a decir: esto es lo que yo necesito hacer. Hay muchos hijos que se acuerdan las enseñanzas de los padres y en un momento van a recapacitar y decir: no estoy bien, necesito buscar a Dios, me acuerdo lo que me dijo mi papá, mi mamá. Y ahí es justamente donde se ve la enseñanza dada a nuestros hijos. Así que puede que a lo mejor tus padres no te enseñaron todo esto,
Pero tú puedes hacer la diferencia hoy. Tú puedes hacer el cambio. Tú puedes decir, ok, yo quiero ser un hombre bendecido. Quiero ser un papá bendecido. O por ahí cuando te toque ser padre, porque todavía no lo eres, piensa, digo, yo quiero ser un buen padre de acuerdo al corazón de Dios. Quiero tener ese corazón, quiero ser misericordioso, quiero darle amor a mis hijos, quiero protegerlos, quiero ayudarlos, quiero criarlos, si es varón, si es mujer, criarlos según los criterios de Dios para cada uno. Toma la decisión sabia ahora para decir, hay una próxima generación que si nosotros no hacemos nada, van a terminar siendo nada. Si nosotros no estamos involucrados en la enseñanza de nuestros hijos, otros lo harán mal. Nosotros debemos tomar la iniciativa para que haya dirección sabia, haya corrección. Así que, papá, no te canses de dar lo que Dios ponga en tu corazón. No ahorres abrazos, no ahorres oración, no ahorres estar tiempo de calidad con tus hijos. No lo ahorres, inviértelo ya mismo. No esperes a que llegue la oportunidad. Tú tienes que crear las oportunidades. Y cuando mi hijo me hable, y no, tal vez tú tienes que hablarle a tu hijo. Por eso es tomar la iniciativa, nosotros padres, hagamos eso para que la próxima generación sea mejor que nosotros, mejor a nivel educativo, a nivel social, pero sobre todo espiritual. Hagan las cosas mejores que nosotros. Ese es nuestro deseo. Por eso es que vamos siempre a la palabra de Dios. Ahí está el consejo sabio y ahí sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Así que terminamos leyendo otra vez lo que dice el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos de la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Así que, papá, eres como un arco y vas a dar dirección a tu hijo, ¿sí? Impulsarlo para que cumpla el propósito de Dios. Para que Dios, ese plan hermoso que tiene con sus hijos, se concrete. Tú eres parte. Primero, el número uno, el que va adelante, el que toma la iniciativa. Por eso Dios dice cabeza de familia, ¿no? Es para eso, para tomar la iniciativa, dar dirección espiritual, acompañar todo el ejercicio de la palabra de Dios en casa para que se haga la voluntad del Señor. Así que quiero animarte, Padre, que te pongas de pie y le digamos hoy al Señor, Señor, perfeccióname. Señor, quiero cada día ser mejor papá. Quiero poder darle a mis hijos lo que a lo mejor yo no tuve a nivel espiritual. Inclusive puede ser material también, pero darle a ellos aquellas cosas que a lo mejor nosotros sabemos que hoy por hoy todavía no la tienen y necesitan ellos instrucción. Así que aquí estamos parados para decirle a Dios que nos capacite, nos ayude, nos impulse, nos guíe, para que realmente Dios pueda hacer la obra en nosotros.